Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar la unidad 1, el tema 2, los escritores del modernismo latinoamericano. Así que saquen su texto de lengua y literatura de la serie Manantial y vamos a abrir las páginas desde la 14 hasta la 17. El modernismo latinoamericano fue un movimiento literario y cultural que surgió a finales del siglo XIX en América Latina. Este movimiento fue marcado por una búsqueda de la belleza, la innovación y la expresión individual. Durante este periodo se dio lugar a algunas de las figuras más destacadas de la literatura hispanoamericana. Uno de los escritores del modernismo fue Rubén Darío, el poeta de las vanguardias. Este fue un innovador, ya que es considerado el padre del modernismo. Destacó por su innovación en el ritmo, la métrica y el léxico poético. Las influencias diversas que tiene este poeta es que sus obras reflejan una mezcla de influencias desde el parnasianismo francés hasta la mística oriental. Las obras de Rubén Darío sentó las bases para el desarrollo de las vanguardias literarias del siglo XX en Latinoamérica. Otro de los escritores del modernismo es Amado Nervo. Es considerado el místico del modernismo. Este nació en México en 1870 y murió en 1919. Amado Nervo es el seudónimo de Juan Crisóstomo Ruiz, un escritor, poeta, periodista y diplomático. Nervo fue uno de los modernistas más influyentes cuya obra inspiró a los escritores posteriores. Por esta razón, su influencia es perdurable. Este tiene una espiritualidad profunda, ya que las obras de Nervo se caracterizan por una búsqueda espiritual y una conexión mística con lo divino. Acá tenemos a Leopoldo Lugones, el innovador de la poesía. Este escritor es argentino, el cual nació en 1874 y fallece en 1939. Lugones exploró nuevas formas poéticas como el soneto, la prosa poética y el verso libre. También las contribuciones de este escritor a la poesía modernista fueron fundamentales para el desarrollo de la vanguardia. Y su obra incorpora elementos del simbolismo, como el uso de imágenes sugerentes y la búsqueda del oculto. Tenemos a Alfonsina Storni. Esta es argentina, quien nace en el año 1892 hasta 1938. Tuvo una vida. Empezó muy temprano a escribir. Además de esto, fue maestra de escuela y de teatro. Alfonsina Storni fue una de las primeras voces femeninas que se destacó en el modernismo latinoamericano. Además de esto, tiene un estilo innovador porque desarrolló un estilo poético vanguardista con un lenguaje único y una gran originalidad.
tiene una intimidad emocional porque su poesía se caracteriza por una profunda exploración de la psique y de las emociones. Otra de las escritoras del modernismo es Delmira Agustini. Es considerada la voz femenina del modernismo. Esta poeta nació en Uruguay en el año 1886. La obra de Delmira Agustini se destaca por una exploración audaz de la sensualidad y el erotismo femenino. Agustini también experimentó con formas poéticas innovadoras como el poema en prosa y el verso libre. Ella tuvo una innovación formal. Además, su poesía refleja una profunda introspección y una trágica voz marcada por el dolor y la muerte. Esta escritora muere en el año 1914. Acá tenemos algunas figuras retóricas del modernismo, las figuras literarias que están presentes en el modernismo. Tenemos lo que es la aliteración, en la cual consiste en la repetición de sonidos similares en el verso para lograr un efecto sonoro. Acá tenemos un ejemplo, la libelo. Otro ejemplo de aliteración, por ejemplo, es los suspiros se escapan de su boca fresca. Son efectos sonoros que hay en los versos. Tenemos la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Es la asociación de sensaciones de diferentes sentidos. Por ejemplo, música de colores. Es decir, salve al celeste, sol. ¿Sí? Esa es sinestesia. Tenemos otra de las figuras retóricas del modernismo son los símbolos, ya que se usan elementos simbólicos para transmitir significados más profundos. Tenemos la musicalidad, que hace énfasis en la sonoridad y el ritmo de los versos. El esteticismo, que es el aprecio por la belleza formal, y también se cuida mucho el lenguaje que se utiliza en estos poemas. Generalmente, el lenguaje es un lenguaje bastante formal, bastante bello. Se realza la belleza de la palabra en el modernismo. Tenemos otra figura que es el símil. ¿Qué es el símil? Es la comparación explícita. Tenemos aquí el ejemplo. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Otra de las figuras retóricas del modernismo es la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es una comparación implícita sin nexo comparativo. Un ejemplo de metáfora: ya viene oro y negro el cortejo de los paladines. Vemos que dentro del modernismo también se utiliza la adjetivación, que es el uso de varios adjetivos calificativos junto a los sustantivos. Por ejemplo, con el sonoro diamante, más encendido que amante. Y tenemos también la anáfora. ¿Qué es la anáfora? Es la repetición de palabras o frases. Por ejemplo,
o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz. ¿Cuál es el sonido que se repite? ¿Por qué podemos decir que es una anáfora? Porque vemos que en los tres versos se repiten los sonidos o en el primero o en el rey está o en él, abajo o en él, y en el tercero o en él, ¿sí? Por esta razón podemos darnos cuenta que es una anáfora, porque está repitiendo palabras o frases en todos los versos. Bien, ahora vamos a escuchar una parte de un poema de Delmira Agustini, donde vamos a encontrar alguna de estas figuras que hemos mencionado. Dice: tú eres el más triste por ser el más querido. Tú has llegado el primero por venir de más lejos. Ah, la cabeza oscura que no he tocado nunca y las pupilas claras que miré tanto tiempo. Las ojeras que ahondamos la tarde y yo inconscientes. La palidez extraña que doblé sin saberlo. Ven a mí, mente a mente. Ven a mí, cuerpo a cuerpo. Tú me dirás qué has hecho de mi primer suspiro. Tú me dirás qué has hecho del sueño de aquel beso. Aquí podemos encontrar algunas figuras retóricas que están presentes en el modernismo. Y a modo de conclusión, podemos decir que el modernismo es una herencia en Latinoamérica. Tiene una innovación formal, sentó las bases para la experimentación y la vanguardia en la poesía. También surgieron voces femeninas destacadas que exploran nuevas temáticas y perspectivas. Podemos decir que hay una diversidad de voces en el modernismo. Una influencia perdurable, porque los aportes de los modernistas latinoamericanos se sienten hasta el día de hoy en la literatura hispana. Entonces, es importante reconocer que el modernismo dio inicio a una alta gama de escritores y con esta aún continuamos nosotros escuchando y aprendiendo su poesía.